gente, bueno, revivimos este cruce entre Grabois y Novarecio en una entrevista imperdible que está muy buena, se tocan temas muy interesantes, así que vamos a reaccionarla que vale la pena, quédense hasta el final. Yo noto que hay algo, que ella habla de 12 años y medio, vos hablás hasta el 2015. Che, hay 4 años que ustedes también militaron, que llaman a Alberto Fernández. Bueno, del mismo modo... No me digas pandemia y la guerra a Ucrania, te lo pido. A ver, ambos son datos de la realidad, pero a mí no me vas a escuchar decir eso. Vos podés, a ver, a mí hay un señor que se llama Stornelli, que me denunció por sedición contra el gobierno de Alberto Fernández. Sedición. Yo era un sedicioso del gobierno de Alberto Fernández. Esto es atentar contra la estructura institucional. El delito de sedición es uno de los más graves que hay. Sí, desde luego esa causa no prosperó, en problema de Stornelli conmigo, pero yo me siento responsable en un muy pequeño grado sobre ese gobierno. Porque primero, también fue el mal menor. Segundo, para nosotros fue terrible cuando Cristina tomó esa decisión y lo planteamos a ella. Tercero, nosotros tomamos decisión como fuerza. A mí me ofrecieron un cargo muy importante que yo rechacé. ¿Qué te ofrecieron? Me ofreció una Secretaría de Estado muy importante. Sí promovimos personas que para mí cumplieron excelentemente su tarea, rindieron cuentas. Una de ellas es alguien que fue perseguida brutalmente en nombre mío, ¿no? Para atacarla a ella y para atacarme a mí, que fue Fernanda Miño. Fernanda Miño. Es una mujer, una catequista de Villa La Cava, que empezó su tarea de funcionaria en Villa La Cava y cuando terminó volvió a Villa La Cava. Sigue viviendo exactamente en la misma villa donde vivía antes. Y fue la cabeza de un proceso extraordinario de obras públicas en los barrios populares. Muchos colegas tuyos se pasaron horas y horas hablando del famoso FISU. ¿Te acordás? ¿Cómo? Bueno, obviamente yo no estoy jamás me llaman indagatoria por nada. A Fernanda Miño jamás la llaman indagatoria por nada. Es decir, el principio de inocencia violándose permanentemente, por lo menos en el buen nombre y honor de las personas, y la falta de reconocimiento del trabajo bien hecho. Que no fue solamente Fernanda Miño, hubo otros elementos. Ahora, el gobierno en su conjunto fue un gobierno muy malo. Y desde luego los que tienen más responsabilidad son los que más poder tuvieron en ese gobierno. Yo fui de los que militó y pidió el voto por Alberto Fernández y no me arrepiento de eso. ¿Por quién iba a pedir el voto? Entra por ahí Alberto Fernández, ¿qué le decís? Y mira, ya a esta altura del partido, si lo saludo es por cortesía. Porque creo que digamos, que le puso un elemento de hipocresía que nos hizo mucho daño. Hay un adagio latino que dice que la corrupción de lo bueno es la peor corrupción. Y cuando vos esgrimís ideas nobles y las corrompés, por ejemplo, esgrimís la lucha contra la violencia de género como una de tus banderas y después haces otra cosa, esgrimís la cierta honestidad que él planteaba, ¿no? Para diferenciarse. No hay un solo caso de corrupción que me puedan achacar. Y después haces otras cosas que son seguros. Problemas de conducta graves. Los seguros, bueno, la fiesta en la pandemia, sí. Claro. No son temas menores, ¿eh? O sea, es muy jodido que un presidente no tome conciencia de que el sacrificio que está haciendo un pueblo por una medida sanitaria lo tiene que cumplir él mismo, tiene que dar el ejemplo. Y después el gran pecado de cualquier gobierno nacional, popular, peronista, humanista, cristiano, como lo quieras llamar. Dejar más pobres de los que recibiste. Eso es lo más imperdonable. Más pobres de los que se recibió. Pero si vos me preguntás, si volvés el tiempo para atrás y solamente lo volvés al día de la elección y tenés que entrar al cuarto oscuro y lo vuelvo a votar porque pienso que Macri hubiese sido peor. En esto de los males menores, es una pregunta medio chicanera, no importa. Entre Macri y Milei, ¿cuál es el mal menor? Hay como dos dimensiones. Hay una dimensión en la que el mal menor sería Macri, que es la dimensión institucional, si se quiere. Porque en la dimensión de la timba financiera y de la represión y de las políticas de destrucción, por ejemplo, del Hospital Garrahan, del CONICET, de la Universidad de Buenos Aires, que fíjate qué curioso, el Garrahan, el CONICET de la Universidad de Buenos Aires, ¿sabes lo que tienen en común? Que son mejor que lo privado. Son mejor que lo privado. En el Estado hay cosas que funcionan muy mal.
dentro de la salud y dentro de la educación. Pero vos en el Garrahan tenés héroes y heroínas. Salvo que hayas entrado y visto, no podés explicarlo. Yo estuve mucho en el Gutiérrez, por una compañerita que tenía un problema. Mi hermana fue residente del Gutiérrez. Vos tenés gente heroica, como la tenés en todos los hospitales y en todas las escuelas. Pero precisamente ahí funciona. Después hay hospitales y hay escuelas que funcionan peor, donde hay que tener un sentido de autocrítica de que se perdió el compromiso comunitario, además del de financiamiento, además de la responsabilidad de los estados provinciales, y hay que hacer una gran reforma que implique el reconocimiento y la jerarquización de docentes y personal de salud, pero sobre todo que el derecho primogenio es el de los niños, como pasa en el Garrahan, donde vos escuchás llorando a los profesionales por lo que le pasa a los niños, no por lo que le pasa a ellos. Ellos están sufriendo la presión, pero ellos quieren salvar a los pibes. Ven que se quedan sin médicos, porque los médicos, algunos son heroicos y se quedan, y otros dicen, no, yo quiero ganar lo que me corresponde en el mercado, que es lo que piensa Milei, y se van a ganar 4 o 5 palos a otro lado, cuando ganan con suerte un palo en el Garrahan, con suerte, haciendo 60 horas 800.000 pesos, 70 horas de trabajo, 800.000 pesos bolsillo. Entonces vos decís, bueno, pero está bien, bueno, es el primer año de la residencia. No, es toda la residencia y después cuando quedás es un poquito más. Bueno, entonces ahí hay una estrategia de destrucción. Entonces, ¿por qué? Porque es mejor que lo privado. Eligen atacar lo que es un orgullo y parte de la identidad nacional. Viene un tipo de Nueva Zelanda que no tiene la menor idea. Dice, Grabois, ¿me define a Javier Milei? Javier Milei es un bufón de corte con un problema serio de megalomanía que tiene como única virtud decir lo que en ese momento piensa, que es verdad. Que por ahí la semana pasada pensaba que era otra cosa. Brutalmente. Pero es un bufón de corte megalómano que no gobierna la Argentina. La Argentina la gobiernan 3 personas del staff permanente de la casta. Patricia Bullrich, el señor Sturzenegger y el señor Caputo. Esas son las 3 personas que gobiernan la Argentina, que son las mismas 3 personas que gobernaban la Argentina en la época de Macri, solo que Macri también tenía su impronta. Y que están motivados, salvo Patricia Bullrich, que tiene una suerte de perversión con la violencia, están motivados por una sola cosa, la plata. ¿Qué es lo que está haciendo Caputo con la economía? Está manteniendo el dólar barato a partir de un nivel de endeudamiento que él sabe que es insustentable. Deuda pública y deuda privada. Fondo Monetario Internacional y el bono que puso a 29% de interés, que él sabe que es insostenible. Eso permite una transferencia de ingresos brutal a sectores financieros, muchos para los que él trabajó, fondos de inversión, que sabe que estalla. Y Milei no va a ganar las próximas elecciones. Y de hecho, muy probablemente Milei vaya preso. Caputo no. Sturzenegger no. Bullrich no. Milei sí. Y su hermana también. Milei no va a ganar 2027, decís no, vos. Porque le va a estallar antes. Va a haber una crisis de deuda, igual que hubo con Macri. El logro económico del gobierno, que es contener, no eliminar, contener la tasa de inflación, aunque la gente le esté pasando muy mal, aunque aumenten las tarifas, aunque efectivamente en un boliche de clase media como Garrín, donde los del ILSE, que nos quedaba 2 cuadras, íbamos a comer ahí y no era para ricos. No es aristócrata. No, ni la Conti, ni la Continental no es de la aristocracia, dejémonos joder. Pero sí, es un megalómano, es una persona seriamente trastornada, también con una cierta maldad que fue adquiriendo y, insisto, que es un bufón de corte, un bufón de palacio. De los más, de Trump, de cualquiera que tenga más poder de él. Puede tener una explicación psicológica de eso, pero no nos vamos a poner a hablar de eso ahora. Los que tienen muy claro lo que hacen son este staff permanente, que se va reciclando, que estuvieron con De la Rúa, que estuvieron, ¿no? Porque Bullrich fue ministra de Trabajo de De la Rúa. Sí, claro, el 13%. Bueno, el 13%. Están haciendo lo mismo. Y saben que estalló con De la Rúa, estalló con Macri, va a estallar con Milei. Lo que pasa es que en el medio hicieron fortunas. Pero fortunas siderales. No es corrupción política. No es que se la llevan en una valija. Son fortunas a niveles muy elevados de los fondos de inversión para los que después trabajan. ¿Qué te pasa cuando ves el voto en un sector carenciado que vota La Libertad Avanza? El neozelandés te pregunta, ¿me explica Grabois?
En la elección anterior, la verdad que es muy fácil de explicar, digamos, el mal gobierno que se hizo y además la personalidad de Milei. Esa personalidad megalómana es muy atractiva. Estamos en una época donde yo estudio mucho cómo va cambiando el algoritmo de las redes sociales. Hoy las redes sociales premian la hiperindividualización. La hiperindividualización y la agresión. Eso premia el algoritmo. Entonces, Milei es muy fuerte en TikTok, por ejemplo. Y TikTok es lo que llega a, no es lo único, obviamente, pero es lo que llega a los sectores empobrecidos del norte, que es donde ganó la elección, en el norte grande. El norte grande era voto total de Cristina. Bueno, Milei arrasó en el norte grande. Ni pisó en algunos casos de eso. Ni conoce todavía. O sea, hay provincias que Milei no conoce. Viajó más veces a Estados Unidos que a las provincias de la Argentina. Milei odia su identidad nacional, no quiere a la Argentina. Odia todo lo que representa la Argentina. Desde Maradona hasta las Malvinas. No le gusta, le genera rechazo. Entonces, esta idea también iconoclasta de tirar estatuas, y viste que nunca termina bien eso. Tirar la estatua de nadie. Yo no tiraría la estatua de nadie. De nadie. Y salvo que haya sido un torturador, de nadie. Entonces, eso le diría al nuevo zelandés. Que la gente estaba muy enojada, que los pibes sufrieron mucho la pandemia, mucho. Entonces, el Estado te decía, te tenés que quedar en tu casa, mientras el presidente estaba boludeando, cuando tenías 18 años y querías ir a tu viaje de egresados y querías salir con tu novia, con tu novio, con lo que sea. Y después eso se levantó y vino un tipo y te dijo, el Estado te está cagando. ¿Y ese pibe qué va a decir? Tiene razón. Ahora cambió esto. Si vos ves la composición del voto en la ciudad de Buenos Aires, toda la zona sur votó a nuestra lista. Y nuestra lista fue una lista donde había, en los primeros 8 lugares, 2 personas de los sectores pobres, por primera vez en la historia de la ciudad de Buenos Aires, una compañera nuestra, que se llama Mariana, que trabajó 16 años en una fábrica textil y el resto de su vida recuperando a sus hijas que habían caído en adicciones. Y armó, junto a otros compañeros, Viento de Libertad, donde hoy hay miles de pibes recuperándose de las adicciones, que es parte de los movimientos sociales tan denostados. Y también hay una persona de extracción sindical, y después hay 2 pibes jóvenes, menores de 30 años. Es decir, una lista en la que nosotros contribuimos en lo que se pudo, que refleja sectores sociales novedosos. Estaba el Pitu también, ¿no? El Pitu es otro, yo al Pitu lo valoro mucho, ¿eh? El Pitu es una persona que el Pitu es el segundo de los pobres. El Pitu es una persona que pasó por la mierda, toda la mierda, y cambió. Él cambió. Él fue delincuente y cambió. Se arrepintió y cambió. Él vivió en la calle, delinquió, se arrepintió y cambió. Y armó un bachillerato y armó un comedor. Pasó por el proceso, ¿no? Se bancó el proceso y del proceso penal, quiero decir, no es que se lo no. ¿cómo se dice? Indultó. No me No, sale nadie, ni lo indultaron, ni lo sobreseyeron, ni coimió un juez. Es un tipo muy ejemplar, el Pitu, como proceso de superación personal. Lo que pasa es que a veces es muy feo para algunos sectores decir estas cosas porque hay una gran discriminación. Vos fíjate, vos hiciste una nota que me mandaron el recorte, me pareció extraordinaria en La Salada. Sí. Para mí Mercado Libre y La Salada son lo mismo. Mercado Libre es virtual, La Salada es territorial. En Mercado Libre te alquilan un espacio para vender y ahí se venden cosas robadas, se venden cosas usadas, se venden cosas de marca, se venden cosas falsificadas, hay algún delincuente que te vas a comprar y te secuestra. Es decir, hay de todo. Y es un marketplace, es un mercado, es una feria. El dueño se queda con una comisión y tiene un sistema que para mí es un sistema de evasión impositiva, que son las ventajas que le da la ley del software, que no deberían estar encuadradas las grandes. Vamos a decir Galperin, para poner un nombre. La Salada es lo mismo, pero físico. Hay buenos, malos, qué sé yo. Pero hay, tanto en un lugar como en el otro, hay cientos de miles de personas que viven de eso. ¿Pero Galperin es Castillo? Es la misma mierda. Te diría, para mí Castillo es peor que Galperin. Para mí es peor. Porque están cosas jodidas. Yo conozco muy bien Loma de Zamora. Pero uno es un empresario legítimo, lindo, machetito, se pone un traje, pero lo que hace es alquilar un puesto. Pero a ver, decime cuál es, Pará. no sé nada, ¿cuál es la ilegalidad de Mercado Libre? Yo te podría decir 2 cosas que para mí son ilegales. La primera es cómo se encuadró en la ley de software,
que el propio jefe de la FIP de Macri, que no me acuerdo ahora cómo se llamaba. El señor de barba blanca y anteojitos. Sí, señor. Yo me puedo describir, pero Abad hizo un dictamen Gracias, diciendo Eliana. está mal encuadrado en la ley de software, tiene que pagar 500 millones de dólares por todo lo que evadió. Lo echaron al día siguiente del gobierno de Macri. Ahí tenés una ilegalidad. Después tenés otras que son inmoralidades, como decir que sos el genio del emprendedorismo y tener un centro logístico en un terreno público, en el mercado central, alquilado a precio vil. Después, ser accionista de una curtiembre que se llama Sadesa, que contamina y está sancionada por contaminar el riachuelo, muy cerquita de la Salada. Y después, ser de derecha en Argentina para la política, pero pagar impuestos donde hay gobierno de izquierda como Uruguay y poner la guita donde hay otro gobierno de izquierda como Brasil. Esas serían las cosas, pero, a ver, cuando vos decís, si mañana vienen y clausuran la empresa Galperin, yo lo salgo a defender. Pero que Con capa y espada, ¿eh? Pero separaste. Castillo está heavy en cuestiones heavy. Mirá, te digo por qué. Porque su forma de acumulación de poder afecta a gente que yo quiero mucho, que es la gente de esos barrios. Que es una forma cuasi mafiosa. Ahora, ¿qué culpa tiene? Vamos a suponer que Galperin se detectara que es un narcotraficante mañana. Bueno, no estoy diciendo que lo sea, pues no creo que lo sea, pero vamos a suponer que se detectara que es un narcotraficante. Vienen y le clausuran la empresa, cosa que no van a hacer, porque es una empresa que tiene mucho poder. Y 100.000 personas se quedan sin laburo. Yo voy a defender la empresa. Mañana clausuran el Mercado Libre y yo voy a defender la empresa, porque voy a defender a la gente. Y de la misma manera que clausuraron la Salada, que no es Castillo, son 3 ferias, hay una Está feria afuera, clarísimo. etcétera, etcétera. ¿Cómo no voy a defender Al al laburante. carrero? No, la al señora que feriante? entrevistamos los otros días. Bueno, entonces, ahora, ¿cómo puede ser que no sea un escándalo destruir esos puestos de trabajo y sí sea un escándalo si cierran Mercado Libre? Porque hay discriminación. Y hay un problema más, que yo comparto con vos lo que decía, cómo son los liderazgos y cómo son los algoritmos. Que es blanco y negro. Grabo y chorro, sin tener una sola cuestión de enriquecimiento personal, ninguna. Ninguna. A ver, Ni causas penales, ni bienes. Quiero decir, yo he discutido fuerte con vos. No Sí. puedo no decir esto. No tenés una sola causa, no digo ni en proceso de imputación o procesamiento. Nada, no existe. No pensamos igual, no pasa nada. 70 Pero digo, denuncias, y ni una sola causa. pero hay un problema severo. Esto que pasa, que es sentarnos a charlar pensando distinto, no garpa. Ah, no, obvio. O sea, la historia es, grabó el chorro, no pareció Pará, gorila. te voy a dar un Grabó y no ejemplo. sé qué, Te voy a dar un ejemplo. Pepe Rosenblatt sí, entrevistó a Feynman. sí. ¿Sabes cómo lo putearon? ¿Cómo puede ser que no pueda debatir con Feynman o con quien sea? ¿A quién torturó Feynman? A mí no me gusta Feynman, pero no torturó a nadie. Es más, Feynman me difama. Mientras no pase la raya de la real malicia, vos y yo sabemos lo que es, porque somos abogados, es decir, la raya donde eso pasa a ser un agravio civil, porque no es más un tipo penal. Claro. ¿Sabés quién sacó ese Carlos tipo penal? Saúl. No. Él lo puso. ¿Sabés quién lo sacó? Cristina. Lo sacó del Código Tenés Penal. tenés razón. Toda la razón. Tenés Sacó razón. calumnias, injurias del Código Penal. Hoy nadie te puede, menos mal, imagínate mi ley. Nadie te puede, él denuncia, tiene que inventar denuncias porque no tiene calumnias e injurias para denunciar periodistas. A mí a veces me da bronca porque dicen cosas tan feas que me gustaría poder defenderme en el fuero penal, pero cuando lo pienso un poco digo, muy bien Cristina. Pues si no, no habría prensa libre. Ahora, ¿cómo no voy a debatir? A mí no me gusta, por ejemplo, Majul. Siempre me invitaba a debatir con él. No sé, ahora agarró una beta en la que me pide perdón cuando hacemos la mediación, igual que Johnny Viale, lo tengo grabado. No, perdón, qué sé yo, tenés razón. Y después al otro día vuelven a decir mentiras mías y no me invitan a discutirlo. Yo les pido, aprovecho para pedirles, invítenme a debatir. Si tienen tanto tiempo para hablar de mí, ¿por qué no hablan conmigo también?
Impresionante cómo se naturaliza todos los días leer noticias del cierre de pymes, de cierre de empresas. Toda la vida pasó que las empresas se funden, obviamente, negocios salen mal, si no serían todos magnates. Pero es una locura, bueno, negocios que tenían un montón de tiempo, pymes que estaban encontrando su lugar, poder sostener incluso 10 empleados, 5 empleados, 20 empleados. Pero hay algo a veces que comienza a funcionar y el desarmar eso, el fundir, el vender todo, probablemente esa persona no es que no vaya a emprender nunca más, pero le está generando a un montón de personas ahí que un problema enorme, que se quedan sin trabajo, probablemente tengan familia. Está bien, eso pasa siempre, es la historia de cualquier persona y siempre, con cualquier gobierno te puede pasar. El problema es que estamos leyendo constantemente 1, 2, 3, 6, 100, ¿viste? Un montón. Lees cuánto es por mes, la cantidad que cierran y claro, no te quedas como en shock. Pero lo extraño como muchos lo ven, bueno, muchos votantes de Milei y lo que sea, como que piensan por ahí el día, la hora, y quizá dicen, bueno, yo me traigo mis cosas de China, que siempre quise comprar no sé qué allá, no que sé acá, y bueno, mucho que es tecnología y eso, está bien, lo único que quedaba era en forma de impuesto, que no es menor. Bueno, por eso hay un montón de cosas que se funden, textiles, los textiles ahora están arruinados con las compras en China, con todas las importaciones, no sé si vieron las noticias hace poco, container, cómo estaba la aduana, estaba explotadísima de paquetes, de cosas, ¿no? Es impresionante. Ni siquiera hay una moderación básica, ¿viste? De decir, bueno, hay un mínimo control de algo. Hay gente que lo ve positivo y por ahí es como la salida del cepo, ¿no? Obviamente, más allá de que no lo use y la mayoría no podamos comprar dólares, qué sé yo, no es mal que no haya cepo, debería no haber. Probablemente lo tengan que volver a poner y porque, nada, lo mismo que las importaciones, tarde o temprano las van a volver a sacar o algo. Y no digo otro gobierno, sino que este mismo. O explota o cambia las cosas, digamos. Y cambiar las cosas básicamente van en un conjunto de medidas que tomó, que son todas las que están deteriorando cada vez más todo, público, las universidades, todo. Y bueno, es lo que empezamos a ver. La impresionante marcha del otro día, creo que fue el miércoles, que se juntaron todos, estudiantes, jubilados que siempre van los miércoles, de todo, del CONICET, de todos lados. Pero bueno, gente, nos vemos en el siguiente video.